¿Qué tal? ¿Cómo van? No, pues bien, Nico, todo bien. ¿Qué te Bien. cuento? Buenas. ¿Cómo van? ¿Cómo les pinta? Bueno, y yo desde aquí quiero saludar al profesor Jaime, que no está presente, pero va a ver esto. Entonces, creo que lo saludo. Yo no creo que Está presente, corazón. creo que lee los bullet points y ya. Ah, Nico, Nico. Gasoso. Ya Bueno. serio. Por favor. Empecemos entonces. ¿Por dónde quieren empezar? ¿La identidad como general? Pero yo creo que debemos hacer como hincapié en qué lectura vamos a utilizar, ¿cierto? Pues para dar un poco de contexto. Vale. Exacto. Entonces, la tertulia de hoy, pues está sobre la base del texto Algunos aspectos de la personalidad histórica de Colombia, que fue escrito por Jaime Jaramillo Uribe. Entonces, ahora sí, sabiendo de qué vamos a hablar, pues, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué creen que se debe resaltar de esa lectura? A mí me No gustaría, tanto, o sea, la Pero no dejen escuchar. A ver, Mateo, a continúa. mí me gustaría comenzar por el principio de la lectura, Claro. donde resalta que precisamente casi siempre se cae como en el error de ver a una Hispanoamérica como un conjunto general de cosas homogéneas, cuando en realidad, pues no, o sea, Hispanoamérica, por su historia y por cómo se constituyó y por los diferentes procesos que ha seguido, no se puede considerar como una realidad homogénea precisamente. Aquí menciona como en partes que donde la cultura indígena predominaba o luego con la llegada de afrodescendientes o los mismos europeos donde hacían más como presencia, y pues de cómo esto iba a influir más adelante en la formación como tal de ciertos países. ¿Voy a hablar sin interrumpir? ¿Cómo? Bueno, voy a hablar. Es que no quería interrumpir a nadie. Iba a decir que algo que me pareció súper interesante en la lectura es que como que de alguna manera toda Latinoamérica somos como valen un carajo los indígenas, pero el desarrollo de todos los países, todos los estados, depende de cuántos indígenas hubo en ese momento, dependiendo de cada región. Es como el tipo de desarrollo, el tipo de sociedad dependía de la población indígena presente. Y como que en el fondo ignoramos mucho eso cuando hablamos de nuestra historia. Nunca pensamos que, o sea, fueron los indígenas los que hoy en día nos definen. Eso me pareció a mí súper interesante Sí, yo creo que, de lo yo que creo estaba que a decir Mateo. recalcar como esa parte demográfica. Sinceramente, yo en el colegio ni en la universidad nunca había tenido como ese aspecto en cuenta. Y ya cuando uno se pone a ver como el Imperio Maya, el Imperio Azteca, pues uno se da cuenta de porque tuvieron más auge esos imperios, ¿no? En cambio el Chipcha, como con el caso 300.000, creo que apareció en la lectura, como que estamos graves, ¿no? Pero pues son rasgos ahí que uno tiene que reconocer. Sí, y a mí, por ejemplo, me parece importante porque dependiendo de la influencia indígena en ciertos países, pues se va a notar más aún en la actualidad y lo podemos ver como en los países vecinos como México, Bolivia, que tuvieron gran influencia antiguamente, como ahora mismo siguen teniendo esa parte indígena tan marcada, ¿no? Y como decían antes que Colombia fue como una parte media, podemos ver que sí está marcada, pero no como otros países, entonces como que eso sí marca mucho la identidad. Pero, pues, o sea, yo quería pensar con respecto a ese punto que también es que pues hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la variedad de los grupos que se encuentran dentro de la misma región. Por ejemplo, si vemos la lectura, si bien es cierto que pues en México hay en otros grupos y en otras tribus y eso, en Colombia es muy variada, o sea, no solamente era, por ejemplo, la única cultura chipcha y los únicos muiscas, únicos mayas, mayas, únicos taironas, o los sinúes, no es nada de eso, o sea, no era una sola cultura unificada, sino que era una gran cantidad pues, de culturas que pues, o sea, son muchas y lo cual, pues, a mi parecer, no permite como de cierto modo una unidad, o sea, al momento de construir nación, o sea, o sea, que se unificara y para construir nación, y creo que eso también pesa los aspectos pues, geográficos. Y se peleaban entre ellos y todo. Qué agreste. Pero, digamos, ahí y como para traerlo ahorita, a mí algo que me parece curioso es que si bien, y pues con lo que ustedes hablaban de demografía y eso, como que siempre estuvimos un poco colgados respecto a otros países de la región, sí en Colombia existe un fenómeno y sigue existiendo de un poco
pues suena mal y está mal, pero es como de comercio con lo ancestral, como que a pesar de que en nosotros no ha tenido un impacto tan fuerte como en otras culturas, sí existe toda una industria respecto a las culturas indígenas, nos vendemos como un país en donde este es un componente muy importante, cuando de puertas para adentro no es cierto, y no ni siquiera, como lo decían ahorita, conocemos bien como la historia de estos pueblos originarios, sino que simplemente, creo yo, los volvimos un producto que nos sirve, y aquí voy a meter, Jaime, siéntete orgulloso, algo de procesos, y es lo de como la marca país, como que las culturas ancestrales, aborígenes, independientemente de qué grupo en específico, los chipchas, muiscas, se volvieron parte de esa marca país, pero no hacen parte real de nuestra historia, como de una historia que nosotros comprendamos. De ahí que a nosotros en los colegios no se nos enseñe sobre eso, sino más sobre Truman y Eisenhower. Obviamente sí nos enseñaron, pero como en Pues, segundo, güey. Yo creo que eso es más, pues así y es muy diferente. En Ah, Colombia pero pasa, pero en yo la creo que pasa introducción. más como en México y en Perú. O sea, lo que es Chichén Itzá y Machu Picchu, como que yo sé que en México una gran parte del PIB viene del turismo, ¿no? Entonces, en Colombia no lo veo tan remarcado como dice Mariana, creo que es más nosotros, y hay muy poca gente que viene del exterior como a conocer esas 49 culturas indígenas diferentes que tenemos. O son 49 idiomas, no me acuerdo, pero es 49 de algo. Igual creo que ahí la diferencia está en que, digamos, en estas culturas que Es usted dice, como, como en la mexicana, es que precisamente allá sí adoptan al indígena y a toda esta cultura y la interiorizan, mientras que acá, y ahí es como el punto de Mariana, tiende a ser como relegado y solo se explota como producto. Entonces ese es precisamente el punto, como que acá es como vamos a vender que somos esto, pero en la realidad no le vamos a dar ningún tipo de importancia. Viendo que, digamos, en México, en Perú, en Bolivia, es como, listo, vamos a explotar como con esto del turismo y todo esto, que igual no puede ser, de pronto no es explotación, pero está el punto de que ellos lo apropian y hace parte como de su identidad colectiva. Exacto, Sí, sí. respecto a eso, yo creo que es como, no sé, por poner un ejemplo, cuando uno va al Museo del Oro, bueno, hablo por mí, cuando yo fui por primera vez al Museo del Oro, como que, pues sí, uno entiende algunas cosas, pero realmente creo yo que si uno va con un guía, la experiencia es mucho más enriquecedora, porque entiendes realmente lo que hay. Pero nosotros somos los locales, o sea, se supone que eso debería ser parte, creo yo, de la historia que uno conoce, y siendo algo tan relevante, porque probablemente si a uno un turista le pregunta, ¿a dónde tengo que ir? Tú dirías al Museo del Oro, entre otro grupo de lugares, pero creo que sí en ese sentido se siente un tanto como comercial, como un conocer la realidad prehispánica con fines comerciales. Y creo que desde ahí también se puede hablar un poco de por qué nuestra, pues nuestra identidad es tan frágil, como que realmente no hay algo que nosotros tengamos que nos una profundamente con nuestra realidad prehispánica, y de ahí, y desde ese punto de la historia venimos con un constructo de identidad, pues que siempre está en construcción, pero que nunca acaba. Y a pesar de que creo que así es, creo que ese proceso de construcción aquí, al menos en Colombia, es muy lento y frágil, como que se puede romper muy fácil. sí es lo que tú dices y lo que dijo Mariana anteriormente de la historia es que también es frágil actualmente porque históricamente tampoco es que tuviera como una estabilidad muy fuerte los indígenas, tal se llegó a decir que fue como, este es el país donde se empezó a hablar perfectamente español y que hubo gran influencia, entonces fue muy rápido como el mestizaje y durante la historia hasta ahora la actualidad no hubo como también un seguimiento de los indígenas y llevándolo como a la comercialización, que es lo que hemos llegado, mientras que en México y todo sí ha habido como una línea del tiempo en el que se ha seguido construyendo esas bases que por sí ya eran fuertes, pero las han seguido solidificando. Entonces, Exacto. por eso no han caído como lo típico que decía María.
Hay algo chistoso que me pareció en la lectura y es que el autor resalta como una expresión muy contemporánea. Es como rasgos culturales funk que se presentan en las culturas bajas, ¿no? Como en los indígenas, en los campesinos, en todas esas masas rurales. También surgió la pregunta, no sé si alguno puede ayudar. ¿Cómo será que en este momento aún conservamos algunos de esos aspectos de esa cultura funk que Jaramillo habló? Yo me puse a pensar un rato y tal vez unas, no sé, un par de dichos o silogismos de cada región, pero no exactamente como algo específico. Yo creería por lo menos que no. Somos más bien una cultura que prefiere adoptar lo extranjero. O sea, si a ti pones a un niño de 9 años a escoger o sea, una clase sobre la historia de sus indígenas, a saber algo sobre Estados Unidos, probablemente prefiera saber algo de afuera. O sea, por ejemplo, yo no soy de Bogotá y trato usted de enseñarle la cultura de la región en la que vivimos a los muchachos de 9 años, les importa 5 y se ponen a jugar en el celular en plena clase. No es lo mismo si tú les enseñas otra vuelta internacional. Entonces es como que venimos acostumbrados de chiquitos que cuál historia nacional, el mismo cuento de que no tenemos memoria de nada, ni de lo de hace 50 años, mucho menos lo de hace 400. Somos una historia, pues yo diría que en eso la estructura social hasta en esa época. O sea, se dejaron doble, pues diría yo, suena feo, pero como que de cierta manera se dejaron llevar muy fácil por el cuento de, ay, aprendamos español, chao. Ahorita es lo mismo, es como el interés de aprender idiomas, pues lenguas de indígenas, cero. Sí, sí. Entonces, no sé, siento que es también como las preferencias. Qué pena. Interrumpo a todos. ¿Alguno contabilizó el tiempo? No. Déjalo fluir, güey. ¿Dónde sale en Zoom? Empezamos sobre las 7 y No creo en ninguna que parte. No, no sí, marca. empezamos sobre las 7, creo. Listo. Uy, pero entonces vamos colgados. Entonces hagámosle. Sigamos con el otro bullet point. Bueno, pero digamos que hay algo que como que podría encajar para también seguir, es el tema de que relacionado con lo que ahorita hablaba Sofía, yo creo que lo que ahora se denomina como un poco apropiación cultural, que de hecho creo que es un concepto como que está en furor y Colombia adopta muchísimo, creo que ese intento por fusionarnos con los de fuera venía desde hace mucho y creo que ahí puede entrar un poco el análisis respecto al mestizaje, como realmente está el tema de que siempre ha habido un interés por acoplarnos a como una identidad preexistente, no por forjar una propia, como para qué ponernos a reflexionar en torno a lo que somos cuando alguien ya nos está diciendo que podríamos ser, pues sigamos el modelo, veamos cómo funciona, apropiamos los rasgos que nos funcionan y nosotros sumamos algunas cosas locales y regionales. Entonces, creo yo que eso que ahora denominamos como apropiación cultural existía desde hace mucho y no con conceptos tan, digámoslo, académicos sino simplemente se expresaba en lo que ahora nosotros denominamos como el mestizaje. Y eso pues también se relaciona con la fuente de Jaramillo Uribe, que decía que pues en Colombia, en la sociedad colonial, existió y fue muy rápido el proceso de mestizaje y que existieron instituciones como la encomienda que favorecieron a que este fuera un proceso incluso más rápido, que se diera un mayor grado de hispanización y que muy pronto nosotros ya fuéramos considerados una población ladina, completamente pues hispanoparlantes. Entonces, digamos que yo creo que ahí eso también, pues como que tiene mucho que ver. Y respecto a eso, y ya juro que me callo, está el tema de cómo, es que no sabría cómo decirlo, pero es como al existir una identidad que viene de fuera, hay mucha gente de dentro del país que no encaja en el modelo de identidad que se intenta proponer. Entonces creo que ahí también se explica y hace mucho más sentido el fenómeno de los desclasados y de la ausencia de conciencia de clase que existió en un entonces en las sociedades coloniales y cuando se hizo el tránsito a las sociedades industriales,
pero sigue existiendo. No existe conciencia sobre lo que significa ser de estrato 1 o de estrato 6, no existe conciencia de lo que significa ser bogotano y mucho menos existe conciencia sobre lo que significa ser colombiano. Entonces creo yo que desde esas estructuras de apropiación cultural, mestizaje y todo se entiende cómo se dan más razones de por qué nuestra identidad sigue siendo tan frágil. Y ya me callo. Yo creo que tiene bastante cabida, pues hoy que estamos celebrando lo de Jaime Garzón, la frase célebre que decía como que la gente de estratos bajos se creía mexicana, la de estrato medio se creía gringa y los de estratos altos se creían europeos. Entonces, frente a lo que decía Mariana, pues yo lo iba pensando como tiene bastante cabida, ¿no? No hay colombianos por ahora. Creo que cada uno desde el individuo tiene que trabajar en eso. Pues yo creo que Y es esa... como lo que decía Sofía. Dale. Dale. No, Dale tú. tranqui. No, dale tú, dale. Con Es confianza. como lo que decía Sofi, que nos centramos tanto en coger las culturas de otras partes como de Europa, gringos, y en realidad no nos damos cuenta que aquí en Colombia teníamos diferentes regiones muy ricas, o sea, que tenían diferentes culturas y que no eran nada homogéneas, como decían antes ustedes. Entonces, siempre como creamos nos intentamos como más o menos copiar de otras culturas para luego ya realizar la nuestra, en vez de centrarnos en nuestro propio país y mirar que somos muy diferentes y que podríamos crear nuestra propia cultura como México, otras partes que sí son como más consolidadas. Y ya me callo. No, pues sí, yo iba a decir algo por el mismo camino, o sea, si no tenemos una unidad unificada, como pues hemos mencionado anteriormente, si no tenemos como, pues sí, una cultura unificada, porque los rasgos diferentes, obviamente la exterminación de la cultura va a ser mucho más fácil que una cultura simplemente unificada y fuerte, pues que ostentaba el título de imperio, obviamente. Yo por eso siento que eso va muy, o sea, eso pues es una explicación pues apropiada de lo que menciona Mari en su, sí, en su De todas maneras, monólogo. es un monólogo. Yo soy fiel creyente como que no se puede construir una identidad completa nacional, sino es la sumatoria de unas identidades regionales. La identidad, por ejemplo, del Pacífico es muy diferente a la identidad de los llanos, o la identidad de la costa es muy diferente a la identidad caucana o la amazónica. Y es más, pues hasta la región andina somos tan diferentes. Entonces yo creo que ese es un punto a tener en cuenta en la medida que construimos país. Además es también el hecho de que entre regiones nos ignoramos. O sea, Exacto, siento y que en el el resto de fondo, rayes si a ustedes les... Sí, total. Vaya usted, pregúntele, qué a los pena. Creo que paisas, casi no, todos son de tranquilas. Bogotá. No. A alguien de Bogotá, qué carajos las regiones del sur. O sea, No, vaya usted, pregúntele qué es la cultura llanera o el Amazonas. RIP. O sea, por ejemplo, en mi ciudad, todos los profesores que han venido de afuera son como, hay supermercados. Es Total. como, marica, pero, ¿qué les pasa? O sea, de dónde eres? cosas Perdón. mínimas, realmente, de Yopal. O sea, Ah, yo soy del llano. Y Es los que es lo que profesores llegaban decíamos, preguntando si había mercado. que uno se centra sí, más en sí, conocer ya. las culturas exteriores en vez de conocer sus propias regiones del país y poder formar una cultura nacional. Y la sumatoria. Hay algo chistoso que me Ujú. llamó la atención del autor, y es que el man se gasta como casi 2 páginas tratando de decir que en Colombia no había caudillos, ¿no? Y solo trata de hacerlo con Tomás Cipriano de Mosquera. Y yo como, pero pues bueno, si yo me pongo a redactar 2 páginas diciendo por qué alguien fue caudillo, pues bueno, puedo decir que muchos próceres de la historia colombiana han sido caudillos. Entonces como que ahí se me hizo chistoso, como yo creo que sí han habido caudillos, solo que el man lo supo explicar ahí bien. Y Yo no sé qué yo quiero... caudillos pueden haber o si alguno tiene la idea de otro. Dale, Alejo. Ah, bueno, gracias por la palabra, Nico. Bueno, si toca hacerlo menos, pues cerré un poquito. Entonces, a lo que yo estaba pensando, y es que pues va ligado con lo anterior que dijimos de las diferencias entre regiones, y es que el propio autor propone que la construcción del país se hace desde el centro hacia la periferia. Entonces, en ese momento en el que nosotros priorizamos, por ejemplo, el centro, porque ahí estaba la cultura muisca, y porque la cultura muisca, según el autor, era la que tenía una organización más como... Los chipchas, ¿no? Sí, los chipsas, muiscas son chipsas, y chipsas son muchos, bueno, sí, eso. Entonces, con respecto a eso, yo creo que ese como precedente que se tiene de los chichas como que tenían una teología ya organizada,
que tenían su religión, sus castigos. Yo creo que a partir de eso y de que se encontraba más o menos pues, por Bogotá y la fundación de Bogotá con esos precedentes, da hacia o da como pues la posibilidad de la expansión desde el centro hasta la periferia, pero en el momento en que hace la expansión desde el centro a la periferia, pues como pasa en toda la periferia normalmente queda olvidada, como pues, lo dijo Sofía anteriormente, o sea, por ejemplo, si nosotros miramos, se construye desde Bogotá, Medellín, y pues la zona cafetera y de pronto un poco hacia la costa y Cali, y el sur del país, que el occidente, que entonces yo creo que eso también es importante a la hora de analizar la configuración de una identidad dentro del país, porque eso puede, o sea, si lo vinculamos a día de hoy, se puede decir que de cierto modo la exclusión de las dichas periferias lo que ha causado pues, mucho, pues a mi modo de ver, mucho de los males pues, de actual Colombia, ejemplo, guerrilla, narcotráfico y todo eso, por el abandono estatal, pues por centrarse solamente en el centro. Yo iba a decir algo respecto a un punto que tocó Nicolás, y es como el tema de la suma de identidades regionales. Yo creo que si bien en un principio sí es importante como que cada región tenga su identidad y eso, sí se dé un proceso de unificación, como sí creo que debe ser posible la construcción de una identidad nacional y no solamente regional. Porque creo que así queda como medio volando, digamos, y para llevarlo a términos un poquito más macro y también como tocar otro punto que mencionó Jaramillo, yo creo que es reconocer las especificidades y usar esas diferencias para, a partir del reconocimiento de lo que es diferente, armonizar las relaciones. De pronto eso tiene como un poquito que ver con lo de la política de diferencia de Arturo Escobar, y es como, digamos, está Indoamérica, está Afroamérica y Euroamérica, que son como las categorías que el autor propone. Y lo chévere, creo yo, sería que Indoamérica tenga su identidad regional bien consolidada, al igual que Afroamérica y Euroamérica, pero que luego se diera un proceso de integración entre todas y se lograra construir una región, un bloque. Creo que ese es el propósito al que se debería aspirar, y en términos micro, en Colombia, como que cada departamento, cada entidad territorial tenga una identidad forjada, tenga capacidades suficientes para, pues, no sé, mantener su identidad, su institucionalidad, para operar correctamente, pero que no solamente sea un proceso de construcción de identidades regionales, sino también como generales. Y tengo que poner a cargar mi computador porque se va a descargar. Y, perdón, Vamos, ¿cuánto tiempo llevamos? sí, vamos, Artico, nos gusta hablar, ¿no? Imagínese con unas polas. Pero bueno, yo creo que hay una frase que a mí me gusta resaltar mucho, yo como rolo, como bogotano, y es que lo voy a decir literalmente. Y dice Jaramillo, es que desde Bogotá se ha irradiado esa especie de bizantinismo que caracteriza al colombiano educado. Entonces, pues, yo, ese man, no sé si es bogotano o no, pero me parece una chimba. Sí, eso se demuestra luego el punto que yo expuse anteriormente. Ay, yo no Todo sé si parte de alguno Bogotá. quiera, le pareció, Jaramillo Uribe es antioqueño. vea, Uy, tal, qué tal, bueno, qué chévere esa identidad. Bueno, yo no sé si alguien quiera decir algo a manera de conclusión o si teníamos algo más recto en los bullet points, porque ya vamos largos de tiempo, nos gusta hablar. No, yo creo que ya tocamos como los puntos que habíamos pues conversado antes para que la conversación se diera Amén. bien, pero sí, yo creo que pues cerrar también como lo hizo el autor, diciendo que creo que todos nuestros comentarios iban apuntados a que pues la identidad nacional es frágil, pero hay que construirla, como que no solamente es decir, no, es que ya murió, sino, sino también se va a acabar el tiempo Sí, también, sí, o sí, sea, sí, sí, ojo. todos los caminos conducen hacia los errores, pero Hablemos hablando. realmente, ¿Sabe cuánto tiempo llevamos? Media hora. ¿cuánto? Media hora. Ay, No. no, amigo. Tengo una idea. Lo Pero no, partimos no, a la no. mitad y No, subimos cállese, parte 1 y Alejo. parte No, 2. no, no, cállese. Bueno, Te sí. toca Pero editar.
Bueno, Nico quería editar, entonces, Vea, pero pues, algo que yo propongo para los siguientes charlas, tertulias, y es, bueno, aparte de una cerveza cada uno, sino proponer como una solución. Yo no sé, es que desde un semillero que yo estoy, como que siempre se propone algo para la construcción de país. Entonces me parece chévere como que cada uno, pues no cada uno, sino como grupo, aportemos algo, ya no sea pues, para nosotros mismos o si alguien más ve esto, se va a subir igualmente a YouTube, a público. Bueno, Nico, yo Entonces, era una miniatura bien bonita, ¿eh? sí, sí. Pero bueno, entonces para cerrar ya, y que no gracias quede Jaime, más largo. Gracias, Jaime. Ojalá hayas entendido nuestros puntos. ojalá lo Nosotros vea. creo que entendimos. Ojalá veas nuestros 30 minutos completos. Qué pena, pero algo yo sé que en ti lo debía presentir. Y ya. Bueno, Entonces, chao a todos, un gusto, nos vemos el Bueno, chicos, chao. miércoles.